En el marco del maravilloso mundo de la nutrición vegetal, quiero hablarles hoy acerca de la famosa ley del mínimo o ley de Living. Precisamente fue fue desarrollada por un científico alemán en el siglo XIX, Justus von Liebig, en el año 1873. Mucho se habla acerca de la ley del mínimo. Hoy les voy a contar en términos sencillos en qué consiste. Como les indiqué al inicio, la desarrolló un científico, un químico alemán, Justus von Liebig, que afirmaba lo siguiente: el crecimiento de una planta no es controlado por el total de los recursos disponibles. Y óigase bien, no solamente aplica para temas de elementos nutricionales, sino también se extrapola a otros factores que ahora vamos a explicar, sino por el recurso más escaso. Repito, el crecimiento de una planta no es controlado por el monto total, el total de los recursos disponibles, sino por el recurso más escaso, siendo este precisamente el limitable. Bajo esta premisa se entiende que para el buen desarrollo de un cultivo de las plantas, todos los factores que intervienen para ello, al margen de ser vitales, deben cumplir unos niveles mínimos, ya que si alguno se encuentra por debajo del nivel adecuado, este precisamente será quien limite el correcto desarrollo de la planta, el estado de la planta o el éxito de un cultivo. Y esta ley de Living es aplicable, repito, como inicialmente lo dije, no solamente a temas de elementos nutricionales, sino a todos los factores sin excepción, como luminosidad, humedad, ambiente, suelo, por supuesto, que están los elementos fertilizantes o los elementos necesarios, elementos esenciales. Así también se deduce que hasta el elemento más insignificante, por así decirlo, en realidad es imprescindible para el desarrollo de las plantas. Imaginémonos un barril, como el que vemos aquí al fondo, que en este momento ustedes están viendo. Está formado por listones. Ese barril, si está totalmente los listones a una altura idéntica, al llenarlo de agua, precisamente logra el tope. Pero si yo en uno de los listones le bajo el nivel y trato de llenar el barril no se me va a llenar precisamente hasta el más bajo nivel que haya. Este ejemplo es popular, repito, y hace parte de la ilustración del barril de la ley de Living. Repito que consiste en un barril en el que las tablas de madera, si tienen diferentes alturas, si se quiere llenar de agua este barril, no se logra si los listones no están en la misma altura. Entonces, centrados en los elementos minerales o esenciales, que son 17, que se consideran, repito, esenciales, son indispensables para el crecimiento, desarrollo y producción de los cultivos. De la misma forma, son imprescindibles aquellos que necesitan en gran cantidad, que son los macroelementos, como aquellos que se encuentran en
en cantidades menores, que son los elementos secundarios, calcio, magnesio, azufre, y los microelementos como boro, zinc, cobre, hierro, manganeso. Entonces, de nada nos sirve crear un buen programa de fertilización con elementos mayores como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son los que más extrae los cultivos, si de pronto uno de los elementos, incluso elementos menores, que son llamados así, no porque sean de menor orden, sino porque se necesitan en menor cantidad, ya lo dije en un anterior capítulo, por ejemplo el boro, en el caso del plátano, solamente se necesitan 5 kilogramos por hectárea año. Si yo no tengo suficiente boro, por más que aplique nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio en cantidades suficientes y los otros elementos también, el cultivo no se me va a desarrollar o no va a producir lo suficiente económicamente. Entonces, esto es limitante. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta los factores, no solamente los químicos, también si un suelo no tiene buena aireación, si no tiene buena estructura, si no hay buena humedad, si no hay buenos drenajes, si no hay unas buenas prácticas culturales, esto se me va a convertir precisamente en un factor limitante. Entonces yo quería que conociéramos un poquito acerca de esta, repito, famosa ley del mínimo desarrollada por el científico, por el químico alemán en el siglo XIX, Justus von Liebig, que precisamente revolucionó en ese momento lo que era la producción de los cultivos. Pensamos muchas veces, y recuerdo yo en el año 2002, cuando llegué a la dirección de plátano de Banacol, los productores solían aplicar solamente 2 elementos, que eran el nitrógeno, generalmente la urea, y el potasio, generalmente el KCl. Yo les enseñé a los productores a hacer uso de el resto de elementos esenciales para que las plantaciones pudiesen producir más y tener mayor rentabilidad. Fue así que la media en el año 2001 de productividad, que estaba en 5 cajas por hectárea, la llevamos a 10 cajas por hectárea a finales del año 2002. ¿Y cómo lo hicimos? Desarrollando un programa de suelos que consistía en tomar muestras de suelos, llevarlas al laboratorio, desarrollar un programa de nutrición vegetal, y esto los productores vieron realmente que incidió en la productividad, porque no solamente aplicábamos nitrógeno y potasio, sino que también le recomendamos a los productores a utilizar o usar el fósforo, el calcio, el magnesio y los elementos menores. Como siempre lo he dicho, debemos tener en cuenta que hay que tener un uso racional de todos los elementos, no porque el suelo los tenga, apliquemos más de lo que debemos aplicar, porque esto causa ciertos desbalances, cierta toxicidad. Por ejemplo, el caso del boro, he visto plantaciones que se aplica demasiado boro, por eso es importante los análisis de suelos, porque con base en esos análisis de suelos yo puedo determinar qué elementos y qué cantidades necesitan las plantas. Finalmente, muchas veces nosotros aplicamos lo que las plantas no necesitan o aplicamos lo que las cantidades que no necesitan, y por ello no obtenemos los rendimientos necesarios. Entonces quería hablarles hoy acerca de la ley del mínimo, que es el tercer capítulo de este maravilloso mundo de la nutrición vegetal. Hoy hablamos de la ley del mínimo. Ya en otros capítulos hablaremos de otros temas. Los interesados
en estos temas pueden en los comentarios precisamente hacer sus sugerencias, comentarios o decir yo quiero que hablen de esto o de lo otro en el marco del maravilloso mundo de la nutrición vegetal. Para seguir creando estos capítulos necesito el apoyo de ustedes, viralizando estos videos y haciéndolos, extendiéndolos a todo nivel. Muchas gracias.